Soy el general de brigada José Ignacio Martínez de Lagos Beitia, subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Dentro de las actividades organizadas por el Ejército de Tierra para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, soldado de la Infantería Española, el Instituto de Historia y Cultura Militar ha grabado 2 conferencias sobre esta insigne figura de las letras españolas. La primera sobre su vida y obra literaria, la segunda sobre los tercios españoles, unidad en la que sirvió como soldado aventajado. Los conferenciantes son don Manuel Fernández Nieto, catedrático de Literatura Española, Cervantes y el Quijote de la Universidad Complutense de Madrid, y el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Santiago Cubas Roig, jefe de la sección de difusión de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Espero que estas conferencias sirvan para conocer mejor la vida y la obra de Miguel de Cervantes, así como los tercios españoles de los que formó parte. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra, el reconocido príncipe de los ingenios españoles, está marcada por la ausencia de noticias hasta mucho tiempo después de su nacimiento. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, el año 1547, hijo de Rodrigo de Cervantes, un cirujano que no tenía el valor actual, sino que era la mitad del justiprecio de un médico, es decir, un ayudante de medicina. Si somos estrictos en cuanto a las noticias, no volvemos a saber nada de Miguel de Cervantes, del escritor, hasta el año 1569. Lógicamente hay que suponer que su padre, puesto que tiene que vivir en diversos lugares, de Alcalá de Henares se trasladará a Valladolid, de Valladolid irá también a Andalucía, y hay que suponer que la familia la acompañó, y entre ellos Miguel. Pero realmente no tenemos noticias de los estudios que pudo realizar. Probablemente estudió en algunas de las academias o cátedras de humanidades que entonces había, y se supuso también que pudo pasar por alguna universidad, pero en ninguno de los libros de universidades aparece la figura de Miguel de Cervantes, el nombre de Miguel de Cervantes. Por lo tanto, su formación, luego se le reconoce como ingenio lego, es una formación autodidacta o una formación que adquirirá después cuando llega a Italia y cuando está incluido en los tercios españoles que allí tienen su residencia. El año 1569, el padre de Miguel de Cervantes solicita un certificado de limpieza de sangre para su hijo, que está entonces en Italia. Se supone que Cervantes sale de España, tal vez, hay varias teorías, tal vez perseguido fugitivo, porque ha tenido una pelea con un tal Antonio de Segura y es condenado, o tal vez porque quiere ir a Italia precisamente por el brillo que tenía en ese momento las letras y también por ingresar en los tercios españoles, ya que a lo largo de su obra aparece varias veces consignado que el interés que se tiene por estos tercios italianos que en ese momento se están manejando en Italia. A la vez, cuando llega a Italia, y especialmente ya en septiembre de 1570, se está organizando lo que después se conocerá como la Santa Liga, es decir, la unión que se va a establecer entre España, la Santa Sede y Venecia, para de esa manera poder combatir al imperio turco que se está extendiendo por el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene que sufrir los ataques de los piratas berberiscos, protegidos también por los turcos, y en ese momento cae Chipre, y por tanto se organiza una liga en la que participará de una forma especial España. El hecho es que sabemos que Cervantes, a fines de 1570, según el testimonio del alférez Santi Esteban, está en la compañía de Diego de Urbina. En septiembre de 1571, junto con su hermano Rodrigo, se encuentra en el tercio de Miguel de Moncada, en la compañía también de Diego de Urbina. Repuestos de las heridas de la batalla de Lepanto, se integra en la compañía de Manuel Ponce de León, del tercio de Lope de Figueroa. Por último, pasará al tercio de Sicilia. El año 1571 va a participar, en octubre, en la que se considera, y así lo dice él, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros, es decir, la batalla de Lepanto,
que va a demostrar a toda la cristiandad que los turcos no eran invencibles por mar como se suponía. La batalla de Lepanto él la reconocerá siempre a lo largo de sus obras y aparecerá como una de sus grandes obras, de sus grandes logros. Es herido en la batalla de 2 arcabuzazos, 2 en el pecho, y también es herido, estropeado, como se dice entonces, del brazo izquierdo, que le quitará el movimiento de la mano. Se le reconoce durante mucho tiempo como el manco de Lepanto, pero realmente sí que tenía mano, lo que no tenía es el movimiento de la mano. Después va a estar en Mesina, donde curará sus heridas y participará en varias campañas hasta el año 1575, en que solicita permiso para regresar a España y levantar, como entonces se decía, banderas de capitán, es decir, llegar a España a obtener su propia compañía, que después se reintegraría en alguno de los tercios. Sus vivencias de soldado, su etapa militar, aparecerá reflejada en sus obras, tanto en El Quijote como en las novelas ejemplares y en algunas de sus comedias. Será permanente a lo largo de todos sus escritos. Pero Cervantes, que no le abandonó la mala suerte en ese sentido, cuando el año 1575 regresa hacia España, es interceptado por unas naves piratas a la altura de lo que es actualmente en el Golfo de Rosas, de lo que es entre Cadaqués y Rosas, y es la nave en donde viaja es asaltada por unos piratas berberiscos, y estos piratas, viendo que no pueden llevarse la nave, lo que hacen es pasar a todos los tripulantes a la suya, y de esa manera se dirigen a Argel, en donde Cervantes permanecerá cautivo durante 5 largos años. Hay que tener en cuenta que lo habitual en este momento es que cuando se veían abordados por estos piratas, se lanzaba todo lo que se llevaba al mar para que no supieran efectivamente, no supieran su personalidad, no supieran su identidad. El hecho es que Cervantes, pensando que esas cartas de recomendación que llevaban para ser capitán le iban a impedir su ascenso, lo que hace es, en lugar de lanzar por la borda las cartas, las mantiene consigo, y de esa manera piensan los piratas, piensan los argelinos, que es un personaje importante. Tanto es así que llevaba cartas nada menos que don Juan de Austria, del héroe de Lepanto, del generalísimo de la batalla, y a la vez del duque de Sesa y de otros personajes importantes de su tiempo. Esto hizo que se le considerara un cautivo principal y se le ingresara en lo que se conocía como los baños del rey. Los baños realmente eran prisiones, puesto que de esa manera los cautivos se recogían y después con ellos se fijaba un rescate, y este rescate normalmente lo facilitaban los padres trinitarios o los mercedarios. Cervantes, que sabe que su familia no puede facilitarle ese rescate, sabe de las penurias económicas que tienen, lo que hace es intentar huir en 4 ocasiones. 4 ocasiones en donde, una por tierra, otra por mar, y las otras 2 alternando igual, otra por tierra y otra por mar, él siempre se hace responsable, puesto que estas fugas son siempre sorprendidas y por lo tanto no puede realizarlas. Cervantes lo que consigue con estos intentos de fuga es precisamente el que todavía se le imponga más prisión, pero luego los testigos, puesto que tenemos el testimonio directo de lo que es su presencia en Argel, nos dicen que era persona de mucho ánimo y a la vez que era responsable, y que salía siempre procurador por sus amigos. El hecho es que allí va a estar 5 largos años, y al final, en el último momento, ya cuando está con Dalí Mami, el que es bey de Argel, que es en ese momento interrumpido, es decir, es en ese momento cesado en su cargo y tiene que volver a Constantinopla, Cervantes en ese último momento es rescatado por los frailes trinitarios. Los frailes trinitarios facilitan el rescate, y Cervantes de esa manera, a finales de 1580, está de nuevo en su patria, llega de nuevo a España. Desembarca en Denia, de allí va a Valencia, de Valencia estará en Madrid ya en diciembre de 1580. Cuando llega Cervantes a España se encuentra con una situación muy apurada. Ya no tiene esas cartas de recomendación que le permitirían ser capitán, y entonces
ya se ve obligado a buscar algún oficio con el que mantenerse. Normalmente los soldados aventajados como él, es decir, los que habían participado en hechos de arma y habían mostrado un heroísmo como el que participó Cervantes demostrado, normalmente eran después gratificados con algún empleo en la administración. Cervantes aspira a uno de estos empleos, pero cuando llega a Madrid en 1581 y en ese momento tiene que tomar una decisión precisamente para mantenerse. A partir de ese momento, de 1582 hasta finales de esta década, hasta 1590, va a ser realmente su etapa de escritor. Él ha participado ya en algunas colaboraciones, publicó algunas poesías antes de salir de Madrid, unos versos sueltos, que parece ser que era realmente la actividad a la que se dedicaba en ese momento, y cuando regresa también debía haber realizado algunas experiencias teatrales. Era normal que las tropas, para entretener sus ocios, tanto en los barcos como especialmente en los acuartelamientos durante el invierno o incluso en los baños de Argel, es decir, en su cautiverio, aquellos escritores que tenían consideración normalmente escribían obras dramáticas para entretenerse durante todos estos ocios, durante este largo tiempo. Y quizá esta experiencia, añadida a la que él tendría por su paso en Italia, no olvidemos que en Nápoles existía una serie de academias literarias donde él participaría, y allí probablemente es donde él concluyó su formación. Cervantes tenía una muy buena formación humanística y no la pudo adquirir en otro lugar más que en Nápoles durante su permanencia en los tercios españoles. El hecho es que cuando regresa a Madrid, puesto que tiene que tomar una determinación, escoge el escribir para el teatro. En ese momento Madrid se había convertido en la capital del teatro, puesto que pasa a ser el mayor entretenimiento de los madrileños. Se van a organizar una serie de compañías estables, compañías que reclaman a los escritores que les faciliten comedias para su representación. Luego, más adelante, sabemos que el teatro especialmente va a tener un valor porque Lope de Vega va a cambiar absolutamente todo lo que es el teatro hasta ese periodo. Lo que sucede es que Cervantes no se ha dado cuenta que durante estos años en que ha estado ausente de Madrid, el teatro ha cambiado. Antes era un teatro adscrito a las comedias clásicas, comedias tradicionales, comedias que estaban relacionadas con el teatro grecorromano a través de Italia, y en este momento va al teatro a ir evolucionando. Cervantes tiene una conciencia clásica del teatro, tiene una intención que está referida precisamente a un teatro que siga los postulados que había tenido el teatro clásico. No obstante, Cervantes va a triunfar en el teatro, según nos dice en el prólogo de las 8 comedias y entremeses, porque dice que se vieron representar en los teatros de Madrid hasta 20 o 30 comedias que todas recibieron el aplauso del público. Efectivamente, de estas comedias hay una, Los tratos de Argel, que es una comedia que difiere de lo que hasta este momento se está haciendo, porque es lo que llamaríamos una comedia de denuncia o de protesta. Él en Los tratos de Argel quiere poner de relieve la situación tan angustiosa que pasan los cautivos, y es más, está pidiendo a los poderes públicos que vayan a Argel y de esa manera concluyan con lo que es esa situación tan irregular en el Mediterráneo. Pero aparte de estas comedias, de las que no tenemos constancia más que del título, tenemos la mejor tragedia del teatro español, que es La Numancia, que se estrena en este momento. Cervantes aquí ya demuestra que es un fino escritor, puesto que la Numancia es un tema totalmente inusitado. Ya saben que es la resistencia de un pequeño pueblo ante el poder de Roma, que intenta de esa manera conquistarlo. Prefieren antes el sacrificio, es decir, el suicidio colectivo, que caer en manos de lo que es el Imperio Romano. No fue un éxito el que tuvo Cervantes en ese sentido, y durante estos años, aunque debió representar comedias, realmente poco a poco debió desaparecer de lo que fue el ambiente teatral. Sí que sabemos que en 1584 él está en contacto con estas compañías, es más, de ellas sacó una aventura relacionada con una de las mujeres que después estarán relacionadas también con los cómicos,
y Ana Franca de Rojas, con la que tendrá una hija que después irá a vivir con él al final de su vida. Pero el hecho es que también en este momento es cuando él pasa a Esquivias y allí va a casarse con doña Catalina de Salazar y Voz Mediano, en donde él era un incipiente escritor, un soldado que había dejado ya su profesión, y en ese momento lo único que presenta es una obra que va a publicar, que es La Galatea. Aparecerá el año 1585 y es su primer libro publicado. La Galatea es lo que se llamaba en este momento un libro pastoril, es decir, una novela al estilo de los pastores antiguos, en donde se presentaban las vivencias, los amores de los pastores, siempre con una cadena, pastores que se lamentaban de la ausencia de la amada, o tanto por el desdén como por la muerte, y en fin, era un género también tradicional, era un género que provenía de la antigüedad clásica. Es lógico que Cervantes empiece por este género, puesto que él, si se ha formado en Italia, en el Renacimiento, se ha formado en Nápoles, en donde San Názaro y su Arcadia en ese momento triunfaban, es lógico que él utilice este género para intentar, ya que en el teatro no parece que vaya saliendo adelante, para intentar afianzarse en el mundo de las letras. Pero la Galatea, que tuvo un éxito más fuera de España, sobre todo en Francia, que en España, es un libro que no le facilitó tampoco unos ingresos estables. Busca en qué ocuparse, deja la pluma en las comedias y es nombrado comisario para la provisión de las galeras de España. De esa manera deja ya la literatura y se va a dedicar durante estos años, casi 20 años, es decir, que va a estar desde 1587 en que obtiene el cargo de comisario de abastos hasta 1604 en que aparece en Valladolid, va a dedicarse realmente a esta profesión, que no era una profesión muy agradable por otra parte. Hay que tener en cuenta que estos comisarios tenían que ir, en el caso de Cervantes, por Andalucía, ir recogiendo víveres, recogiendo grano, es decir, trigo, cebada, vino, aceite, y tenían que entregarlo en los puertos en donde se abastecía la armada. Esto, que por una parte era un empleo estable, por otra era un empleo, ya digo, muy desagradable, porque los propietarios de los víveres no querían entregarlos y de esa manera tuvo muchos sinsabores, incluso pasó por la cárcel precisamente porque fue denunciado de que sacaba más víveres de los que luego entregaba. El hecho es que muy harto estaría Cervantes de esta labor, porque el año 1590 hay un memorial en donde solicita pasar a América en alguno de los cargos que estaban vacantes. La suerte, no para él, pero sí para nosotros, es que se le contestó: busque por acá en qué se le haga merced, es decir, busque en España en qué puede ocuparse. Hay que suponer que si hubiera pasado a América ya se hubiera olvidado de su aspecto literario, de su profesión literaria, y no sé si hubiera llegado a publicar su obra más importante, que es El Quijote. Pero el hecho es que tiene que volver entonces otra vez a su antiguo oficio, o un oficio similar al que tenía. El año 1592 hay un contrato en el que parece que Cervantes vuelve otra vez a intentar suerte en el teatro, pero es un contrato que tampoco debió cuajar, y de esa manera tiene que pasar a otro cargo similar al que tenía, que es, si antes era comisario de abastecimiento, es decir, como que sería intendencia de la Armada, ahora va a pasar a ser comisario de alcabalas, lo que se conocía popularmente como alcabalero, es decir, iba a recaudar impuestos. Si antes recogía víveres, ahora recogerá dinero en metálico. Esto le va a hacer otra vez ir por los pueblos de Andalucía, especialmente por la zona de Granada, y este dinero él lo tenía después que ingresar en la hacienda pública. Va a tener bastantes problemas porque en una de las ocasiones el dinero que recauda lo deja en un banquero de Sevilla y este banquero quiebra y por lo tanto el responsable de la cantidad es Miguel de Cervantes, que es denunciado y va a pasar una temporada también, unos meses en la cárcel de Sevilla, pero es importante dentro de lo que es la obra de Cervantes todas estas vicisitudes que tiene, porque realmente
él se tiene que contentar con este trabajo que no le gusta, pero a la vez tiene que buscar la manera de salir adelante, y nos encontramos con que, por una parte, cuando está buscando esos víveres por Andalucía, él va a conocer todo ese mundo que después aparecerá en el Quijote, ese mundo que encontramos de las ventas, de los arrieros, es decir, tiene que estar, por tanto, en contacto con esa misma gente que después aparecerá. Es una experiencia, realmente es una lección, puesto que de esa manera sacan muchos de los personajes que después aparecerán. Y tal vez además esta estancia, si es que se puede llamar así, en la cárcel de Sevilla, le pudo servir a él precisamente para encontrar a alguien que por su comportamiento tuviese una actitud similar a la de Don Quijote. Decía el profesor Vallejo Nájera, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, que él lo hace como una historia clínica, que Cervantes tuvo que conocer a alguna persona que tuviese un comportamiento similar a Don Quijote, puesto que en la cárcel de Sevilla, junto con los delincuentes, estaban también los locos, y de esa manera Cervantes tal vez sacó también su personaje y la inspiración de esta cárcel de Sevilla. Él va a estar después en la cárcel de Sevilla en 2 ocasiones más, en 1601 y probablemente en 1602, y ya no sabemos nada de él hasta que en 1604 va a aparecer en Valladolid. Cuando llega a Valladolid solicita permiso para publicar un libro que se titula El ingenioso Hidalgo de la Mancha, como sería su primer título. Se le concede permiso y después el libro aparecerá en 1605 con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un libro que debió causar sorpresa en su tiempo. Es lo que podríamos calificar, aunque el término no es adecuado todavía, una novela extraña. Una novela extraña porque el título ya es un título desconcertante. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El término ingenioso no se sabe si está aplicado al libro o está aplicado al personaje. Y a la vez este Don Quijote de la Mancha es un nombre inusitado. Quijote es una pieza de la armadura, que es la que la que cubría el muslo, y por lo tanto con ese sufijo ote, que despectivo, y por tanto ya el nombre era un nombre cómico, era un nombre que sorprendería. Es como si alguien en la actualidad se llama Don Pantalonote o Don Muslote. Y a la vez de la Mancha, que hoy está mitificada indudablemente por Don Quijote, en este momento era una tierra de paso, una tierra árida, una tierra que por tanto difería de los libros de caballerías, porque desde el propio título ya se ve que hay una parodia de los libros caballerescos. Pero a la vez hay que tener en cuenta que el libro es un libro que se va a publicar con un sentido totalmente cómico, pero tiene una profundidad todavía mayor. El hecho es que Don Quijote, cuando se publica, es un éxito indudable, hasta tal punto que el mismo año que se publica salen 6 ediciones y más adelante, en vida de Cervantes, habrá 12 más, y va a traducirse al inglés en 1612 y al francés en 1614. Pero todavía, si sorprendía el título, todavía sorprendería más el autor, puesto que Miguel de Cervantes en ese momento era un autor ya olvidado, había sido soldado, un heroico soldado, pero como escritor hacía ya 20 años que no había publicado ninguna obra. No obstante, el libro llama la atención, y llama la atención independientemente, ya digo, por ese título, porque su contenido es una parodia de los libros de caballerías. La parodia se ve ya desde el principio, porque comienza con ese en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que ha suscitado tantas interpretaciones. La más sencilla, o por lo menos la que está más relacionada con lo que es el mundo literario, es que no fija el lugar de la Mancha, porque al ser una parodia de los libros de caballería, en estos siempre aparecía muy claro el lugar de donde partía el protagonista y la genealogía del protagonista. Es decir, tenía que ser un lugar que estuviese relacionado con lugares exóticos, con lugares que tuviesen una connotación, es decir, que tuviesen un eco
heroico, un eco de misterio, exótico, etc. En cambio, La Mancha era un lugar que todos conocían y donde sabían que no existían toda esa serie de seres misteriosos, de seres extraordinarios que aparecen en los libros de caballerías. Por otra parte, la genealogía del personaje tampoco lo sabemos, porque en un principio se dice que se llamaba Quijada, Quesada, Quejada, dice, no sabemos exactamente el nombre del protagonista. Pero él lo dice muy claro, que da lo mismo, es decir, que lo que importa es desde el momento en que quiere ser Don Quijote, como se denomina a sí mismo. Esto hace que el primer capítulo de la obra sea definitivo y sobre todo va a ser fundamental para lo que después va a ser el género literario más conocido, que es la novela. Porque a partir de este momento, es decir, si cualquier persona y cualquier suceso se puede narrar, quiere decir que ya no tiene que el género literario ascribirse a grandes personajes y a grandes situaciones. Y esto permite con el tiempo que la historia de cualquiera pueda escribirse, pueda transmitirse, y de esa manera ya se facilita lo que después será la novela moderna, en donde cualquier aspecto puede ser narrado, puede ser, por tanto, novelado. A la vez, el Don Quijote se ve muy bien cómo es un personaje que tiene una contradicción en principio. Aparentemente es alguien que pierde la cabeza, es decir, que pierde la razón buscando en esos libros de caballerías unas hazañas, unas aventuras. Por lo tanto, por una parte parece que es un loco, pero por otra, los fines a los que se encamina son los fines que debía dirigirse cualquier persona bien nacida, es decir, hacer bien a los humildes, respetar la justicia, defender a todos, es decir, que él lo dice muy claramente en la segunda parte, cuando le echa en cara el clérigo que qué hace por esos campos, y dice, mi intención ha sido hacer bien a todos y mal a ninguno. Esto es una contradicción porque nos da risa lo que hace y sin embargo sus actos son los que debía realizar cualquier persona. El hecho es que Don Quijote de esa manera va a salir por los campos de la Mancha y nos vamos a encontrar en un principio una serie de aventuras que están relacionadas simplemente con lo que serían los libros de caballerías. Ahora bien, Don Quijote sabe, porque ha leído en los libros de caballerías, que estos van siempre acompañados de un escudero, y es cuando entonces aparece el personaje de Sancho Panza. Hoy no parece convencer mucho a los estudiosos el que Cervantes tuviera una intención, tanto con Don Quijote como Sancho, de establecer un contraste entre los dos. Siempre se ha dicho que uno sería espíritu, el otro la materia, el uno es idealista, el otro realista, pero realmente parece que la intención de Cervantes precisamente era hacer una parábola del ser humano que está precisamente compuesto por espíritu y materia. Y de esa forma se establece en el libro algo que es fundamental también, y es que van a ir siempre juntos a partir de la segunda salida y van a ir siempre dialogando. Ahora bien, el diálogo de Don Quijote y Sancho no es un diálogo de imposición, es un verdadero diálogo. Ambos, que son de condición social distinta, de una situación intelectual también distinta, pueden dialogar y pueden intercambiar sus opiniones sin querer de ninguna manera interferir uno con las de otro. Es realmente un canto a la amistad y a la vez un canto a lo que es el verdadero diálogo, lo que es la verdadera relación entre los seres humanos. Pero ya sabemos que este Quijote en un principio va a tener un éxito extraordinario, pero se va a ver como un libro cómico simplemente. La gente se ríe al principio y tanto es así que Cervantes en la segunda parte nos va a decir algo que es fundamental para acercarse al Quijote. Él dice que los niños lo manosean. Efectivamente, los niños no llegan a entrar en el contenido del Quijote. Los jóvenes lo leen. Efectivamente, también los jóvenes lo leen sin tampoco llegar a la profundidad del libro. Habla también de que los hombres lo entienden. Efectivamente, a medida que se avanza en años, se va viendo en el Quijote algo que en un principio no se encontraba, y es precisamente la profundidad que tiene, la reflexión que establece en todos los ámbitos de la vida. Y concluye diciendo, los viejos lo celebran.
En efecto, es un libro que, aunque ya digo, en un principio se vio siempre como un libro cómico, a medida que se avanza en su lectura, en su conocimiento, se ve que tiene un aspecto superficial, que sería el elemento cómico, y un aspecto profundo, que sería precisamente ese contenido, sería precisamente ese mensaje que quiere transmitir Cervantes a partir de él. Ahora bien, volviendo a su vida, puesto que esto se publica en 1605, Cervantes va a tener ciertos conflictos también en Valladolid este año de 1605, y en 1606 se traslada a Madrid, donde, pese a la fama que ha adquirido su obra, es un autor que no es considerado, que más bien es marginado por parte del resto de los escritores. Pudo intervenir en esto la relación de Lope de Vega con los escritores de la época, puesto que Lope de Vega, que es en ese momento ya el dramaturgo y escritor español más conocido, es enemigo declarado de Cervantes. Pero, en cualquier caso, Cervantes en Madrid va ya a dedicarse de lleno a la literatura, hasta tal punto de que va a escribir, el año 1613 en que se publican, la que va a ser su siguiente obra, que son las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son 12 relatos, unidos simplemente uno detrás de otro, no tiene ninguna excusa para ir entrando en cada uno de ellos, y estos 12 relatos van a ser fundamentales también para el desarrollo de la novela. Solo por estos textos que son también, unos son más profundos que otros, pero en cualquier caso son textos modelo dentro de lo que es la literatura de su tiempo. Él, además, en el prólogo va a decir algo que es fundamental. Él dice que es el primero que ha novelado en lengua castellana. Dice que todas las obras que en ella andan son hurtadas o sacadas de otros textos, especialmente italianos. En efecto, en ese sentido, Cervantes es original. Es el primero que es capaz de darnos unas novelas, es decir, unos relatos cortos, en ese momento totalmente creados por él, totalmente realizados por él. Pero Cervantes, que el año siguiente, al 1614, se va a encontrar con un libro que se dedica desde el principio al fin a atacarle. Es el apócrifo, es decir, la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, a nombre de un tal, a nombre de Fernández de Avellaneda. Fernández de Avellaneda, que no se sabe quién es extraño porque es un libro publicado exclusivamente para atacar al autor del verdadero Quijote, a Miguel de Cervantes. Que otros autores continúen la obra de otro autor no es extraño. Lo que es extraño precisamente es que se publique una obra que desde el principio al fin está dedicada a atacar al primer autor. Allá a Cervantes se le descalifica, se le critica incluso porque de su etapa pasada como soldado, se dice que solo tiene una mano, sin aludir a dónde ha tenido este problema, y cuando llega más adelante llega a decir que es viejo, que ha estado en la cárcel, es decir, es un libro que descalifica totalmente a Miguel de Cervantes y a su obra. Esto provoca el que después Cervantes publique su segunda parte. No sabemos si de no haber existido el Quijote apócrifo hubiera sacado su segunda parte, y cuando saca la segunda parte del Quijote, Cervantes en el prólogo contesta a Avellaneda. Allí dice que si perdió la mano no es en una riña de taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros, militando bajo las banderas de don Juan de Austria, etc. Es decir, que por tanto Cervantes se ve ofendido por este texto, y es por lo que se anima a publicar esta segunda parte del Quijote. El Quijote, la segunda parte, aparece en Madrid en 1615 y es un Quijote que ha cambiado con respecto a la primera. Se dice que nunca segundas partes fueron buenas, y este Quijote lo desmiente porque es mejor esta segunda parte que la primera, según siempre se ha indicado. Él se adelanta diciendo que esta parte del Quijote saca a Don Quijote dilatado, y a la vez dice que es cortado por el mismo paño y artífice de la primera, es decir, que es del mismo autor que la primera parte. Aquí encontramos ya un Don Quijote distinto al de la primera parte. Es un Quijote desengañado. Aquí él no comete las locuras ni toda esa serie de aventuras descabelladas que hay en la primera, sino que aquí es un Quijote ya maduro,
tiene una reflexión especial sobre las cosas y además le engañan todos. Es decir, si en la primera parte él confundía las ventas con castillos, en esta segunda parte son los demás los que le intentan engañar. Pero el hecho es que esta segunda parte del Quijote es la que ya reivindicó absolutamente a Cervantes y de esa manera nos dio esta obra única, esta obra cumbre que es Don Quijote de la Mancha. Aparte de esta obra, él está trabajando, está concluyendo lo que piensa que va a ser la mejor de sus obras, que aparecerá póstuma después de muerto ya en 1617. Esta obra es la que se conoce con el nombre de los trabajos de Persiles y Sigismunda. Se ha pensado que Cervantes publica esta obra precisamente porque el Quijote se ha considerado como una obra cómica, y se consideró en su tiempo, y la literatura cómica no tenía ni muchísimo menos la valoración que tenía la literatura que se consideraba relacionada con los géneros clásicos. Por eso Cervantes quiere con este libro reivindicar su nombre como autor literario y escribe por último este Persiles, que es una obra que Azorín la calificó de inquietante. Efectivamente es un libro ya no de madurez, sino de plena vejez, y en él Cervantes, aunque pudo estar escrita a lo largo de su vida, y en él Cervantes nos va a dar también una serie de reflexiones, en este sentido mucho más abundantes que las que da en el Quijote. No obstante, él, en definitiva, piensa que su obra, en esto se equivocó, que su obra que va a ser trascendente va a ser el Persiles. Sin embargo, el Quijote es la obra que va a pasar con el tiempo a ser la obra cumbre no ya de la literatura española, sino de la literatura universal. Es además el libro, como se ha llamado, el libro de España, es efectivamente, y así lo calificó Menéndez Pelayo, la epopeya cómica de la humanidad. Y es que el Quijote, por mucho que queramos no considerarlo, el Quijote pasa a ser de esa manera el monumento de la lengua española. Cervantes, al final de la segunda parte del Quijote, dice que su única intención ha sido acabar con los libros de caballerías. Ahora bien, esta afirmación, que en un principio se vio así, en la actualidad se observa que pudo ser la primera, pero tras la superficie que muestra con esta parodia de los libros de caballería, hay más profundidad, hay algo más que nos llevaría a buscar un sentido mucho más profundo, mucho más interesante dentro del Quijote. Ahora bien, interpretaciones aparte, es lógico que Cervantes se diera cuenta en cada momento de la importancia que tenía su obra, porque nada menos que crea un género literario nuevo, que es la novela. La novela, que ya digo que con el tiempo va a ser el género más importante de la literatura, el género que llega hasta nuestros días con más fuerza. Prueba de que Cervantes se dio cuenta de la novedad que suponía su libro es la cantidad de citas de preceptiva, es decir, de teoría literaria que da a lo largo de su libro. Él, desde el primer momento, pensó que este libro inauguraba una forma nueva en literatura. Los primeros lectores del Quijote vieron fundamentalmente la parte cómica, pero hoy tenemos una mayor profundidad, un mayor conocimiento sobre la obra y nos damos cuenta que es muy superior a lo que en un principio se pudo ver. Sansón Carrasco, uno de los personajes del Quijote, predice que las aventuras serán vertidas a todas las lenguas del mundo y que serán publicadas en todos los lugares. Y efectivamente así ha sucedido, puesto que después de la Biblia es el libro más traducido. Tanto es así y a tan profundo llegó su conocimiento que Walter Scott cuenta que cuando las tropas francesas de Napoleón atravesaban la península para ir hacia Andalucía, destruyeron todos los pueblos que encontraron a su paso, a excepción del Toboso, por ser la patria de Dulcinea. De esa manera, Cervantes fue capaz de salvar, mediante su personaje Dulcinea, a su pueblo de la destrucción. Eso indica hasta qué punto el Quijote tuvo trascendencia y caló hondo en todos los lectores. Hoy tenemos además los Quijotes en todo tipo de versiones. Se han hecho versiones reducidas, ampliadas, versiones infantiles, cinematográficas, para televisión, es decir, que ha calado tan hondo que en la actualidad
es el libro más conocido y más interpretado, y desde el punto de vista social tenemos todo tipo de objetos referidos al Quijote, hasta el punto de que no hay personaje en la literatura universal que sea tan reconocido como Don Quijote. Además, el Quijote ha salido de la literatura para encarnar un concepto, hasta tal punto de que en muchas lenguas existe el concepto de Quijote para designar a todos aquellos que luchan por un ideal sin esperar ninguna recompensa por ello. Sí, es de admirar que cuando Cervantes concluye esta segunda parte del Quijote y más adelante el Persiles, que publicará póstumo, tiene 68 años y no ha acabado su vida de privaciones. Sus contemporáneos le apartaron, los escritores no lo consideran y, sin embargo, es un autor que muestra en su obra un optimismo que da ansias de vida y, sobre todo, marca un luminoso camino a seguir.